Doctor Carlos Cruz, médico autor de la columna Salud y Calidad de Vida, que se publica en el semanario La Voz Hispana con la información más actualizada para... Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Hello, welcome, bienvenidos todos. Bueno, hoy tenemos en nuestro estudio a Eric Harrison y Eric Harrison ha tenido una sólida carrera en la red de United Way en el sector sin fines de lucro y recientemente se desempeñó como presidente y director ejecutivo de United Way del condado de Ventura. Antes de eso, ocupó varios puestos en The United Way. Harrison fue honrado en el Pacific Coast Business Times y el North Bay Business Journal como un destinario de 40 menos de 40. Así que apenas tiene 40 años, ¿verdad que sí? Entonces, su liderazgo de United Way Worldwide junto con el programa de Escuela Kennedy, Harrison tiene una maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios y de Minnesota y una licenciatura en Communications Orales y Artes Teatrales. Así que, damas y caballeros, esa es la persona que tenemos hoy aquí en nuestro estudio. Muchas gracias, Harrison, for being here with us. We really appreciate it. Thank you so much. I'm so happy to be here. Pues hoy inauguramos la bienvenida de Eric Harrison a United Way, porque esta es la primera entrevista que él nos está haciendo porque él es recién llegado. Hoy es su primer día aquí en the United Way de Connecticut. I'm just mentioning how today is your inaugural into Connecticut. United Way. And we really appreciate you being here and us being the first to be able to interview you and find out more information about what is it that you do. So can you tell us about United Way and the work that you do? Por favor, si nos puedes dejar saber sobre United Way y el trabajo que tú haces. Sure. Well, we're all about bringing people together, right? And so that's a good start for us to have our conversation today. So be it financial, be it volunteer support, we're about mobilizing those resources to really take on the really pressing needs of the community. And so it's, short term and also long term. Okay. All right. Bueno, la importancia para nosotras es tiene todo que ver con la comunidad, ¿ok? En traer las personas, ¿ok? Juntas para poder traer la comunidad y las personas en un solo estar. I'm going to ask you to please, if you make your question short so that I can then do the translating. Okay. Okay. Qué bueno. So, él nos está hablando sobre qué tiene que ver con la comunidad. So, la pregunta que yo le hice, que si nos puede dejar saber qué exactamente es lo que hace ahí en United Way y cuáles son sus principales prioridades para su primer año. So, what would be your first priority in your first year here in the United Way? Yeah, it would really be about really deepening relationships with partners, both in the public sector and the private sector here in Greater Hartford. So, lo más importante es
las relaciones, establecer y profundizar más las relaciones aquí en Greater Hartford. Can you tell us a little bit about the differences with the United, because we have various United Ways and they're different from each other. Can you tell us like the area that you will be representing today? Yeah, so we're focused on central Connecticut and also the northeastern part of Connecticut as well. So when you talk about central Connecticut, where mainly are we talking about? Talking about Hartford and greater Hartford area. Okay. So en otras palabras, él está representando la área de Greater Hartford, Gran Hartford. Okay? So no solamente la ciudad de Hartford, sino los alrededores de Hartford. Okay? Yeah. And I believe 52 townships or communities in the greater Hartford area. So viene siendo 52 ciudades y pueblos en la área del Gran Hartford. Okay, so strengthening the folks, the individuals that your relationships, building and strengthening them. Okay, right. And what else would you say are some of the things that you'd like to accomplish? I think it's about developing a collective vision, right, for the greater Hartford area about where and how United Way can be most impactful. So, desarrollando a dónde y puede United Way tener el más impacto. Okay, can you tell us what exactly is United Way? For a lot of our listeners, this is the first time that they're going to be hearing anything at all about, so it's a matter of educating us about United Way. Sure. So yo le pedí que si por favor nos pueda dejar saber qué exactamente es United Way, porque muchas de las personas que están escuchando este programa nunca han escuchado de United Way. So estamos dependiendo en él que nos eduque sobre qué es United Way. So very simply, for the first time person getting to know United Way, a fundraiser, right? So fundraising for the community and many programs for the community, but then also serving as a funder. Wait, one at a time. Okay. So my attention span is okay. So lo primero es servir como una persona que recauda fondos. So that's the fundraiser, lo primero es, okay? Right. And then also as a funder, so investing money into the community for programs and initiatives. Okay. Y además de ser persona que recauda fondos, ellos también proveen fondos para la comunidad. Invierten fondos en la comunidad. Mm-hmm. So what would you say are some of the initiatives or some of the way you spend your money? What are some of the ways you spend your money, and what are some of the ways you bring in your money? Sure. Well, I'll start work first with the way we bring it in. Okay. So we have workers that donate their parts of their paychecks, every paycheck, to support the community at large. Okay. Lo primero que voy a hacer es vamos a hablar sobre cómo es que entra el dinero. Y lo que ellos hacen es que hay personas que trabajan para diferentes instituciones y que ellos donan su dinero hacia la organización. Okay? Yeah. And so where the funds go, supports children in school success within the schools, financial stability, and I would say also health programs to support people's health as well. Okay. And so, during COVID. Wait a minute, un momento. Yeah, okay, sorry. Okay. So, el dinero mayormente se invierte
en niños, en las escuelas, también asegurándose uno financieramente, que tenga salud financiera y también en términos de salud en general. Yes, and just basic needs, right, that we've all had during COVID. Necesidades básicas que todos hemos tenido a través de este COVID que hemos recientemente pasado, que estamos pasando, ¿verdad que sí? That we're going through that phase, we're passing it because we're not out of it yet, right? Right. In terms of COVID. Right. Okay. So your money comes in, your money, and so what are some of the other ¿cuáles son sus principales prioridades como próximo presidente y director ejecutivo de la organización? ¿Qué es lo más emocional para ti? As the director and the principal of this organization, what would you say is the most emotional for you? The most emotional. Mm-hmm. You know, what do you get the most excited about in terms of what you're doing? Yeah, I can say I get really excited about, serving those who are really, really destitute and need our support the most and making a big impact in their lives. Él dice que lo más importante en términos de su vida es sirviéndole a las personas que en realidad necesitan esa ayuda, que hacen el más impacto en su vida. So how was the difference between where you came from and where you are today? Okay? Tell us the difference between my goodness. The United Way where you came from and the United Way in which you're coming to. Yeah. We were very involved in homelessness. Mm-hmm. That was a big priority of ours. So that's something that I think every community experiences. And it's definitely something that I think that we need to explore here as well. De California, donde yo vine, estábamos bien envueltos en las personas que no tienen hogar. Y eso definitivamente también es algo que yo quiero hacer aquí. Qué bien. So how can the individuals that are listening to us get involved in United Way? Our website, first and foremost, which is United Way Inc., UnitedWayInc.org, for our programs, for ways to get involved, or events that we have, volunteer, or also just special events as well that we have in the community. So, la manera en la cual las personas, si se quieren involucrar en United Way, es obviamente yendo a la red, el web, en la cual es UnitedWayInc.org. ¿Verdad que sí? So, UnitedWayInc.org. Y así pueden ser voluntarios, pueden asistir a los diferentes eventos. So, in terms of... So if any of our listeners need help or resources, how can they get connected? Yeah. So the easiest way is simply dialing the numbers 211, and 211 is 24 hours, multilingual, and it will help connect you with any type of service that you would need to support you, during a time of crisis or the short term. Okay. Si quiere envolverse en los servicios o necesita los servicios de United Way, lo único que tiene que hacer es marcar el 211. Okay, es un número bien elemental para aprenderse.
211 United Way. Y cualquier crisis que ustedes pueden tener, ahí entonces donde le proveen la ayuda y le ayudan con eso. Okay? So now that we have the basics of the United Way, and is the only way in which you fundraising, people donating money through their workplace, is there other ways in which people can donate or give money? Like, is there a lump sum of money that somebody can donate or Sure. Yeah, so we have employee donations. We have donations from corporations and foundations, larger donations. But you can also give time and, volunteer opportunities, hopefully, will increase as we get out of the, pandemic. Yeah. Bueno, él está diciendo que además de que porque yo me recuerdo cuando yo trabajaba para la ciudad de New Haven, siempre venían y te pedían que si querías donar cierta cantidad, te lo sacaban todos los meses del cheque y así tú podías donar para esta organización. Y también ellos aceptan corporaciones que donan dinero. No solamente es donar dinero, pero también uno puede dar de su tiempo en términos de ser voluntario para The United Way. Entonces uno está poniendo su grano de arena ayudando a las personas, dando de su tiempo y también siendo voluntario para las familias. I was mentioning how I remember when I worked for the city of New Haven, United Way always had their campaign in which you donated. I think, is it on a weekly basis or a monthly basis that people used to donate? Every payroll deduction, essentially. Okay. So cada vez que te sacan, y eso es una manera muy importante. El que te saquen $5 de tu cheque, $5 muchas veces tú ni lo sientes. So I was saying, even if they take out $5 out of your check, you don't feel $5 nowadays. What is it, a soda or a candy bar, for $5? A latte, yes. A latte, seguro que sí. So eso es, y tú sabes que muchas veces la gente piensa que nosotros, los hispanos, siempre estamos pidiendo, ¿ok? Pero la verdad que eso no es verdad. Nosotros ya estamos en posición en la cual nosotros estamos dando. Sí, hay ciertas personas de nuestra comunidad que necesitan que nosotros lo apoyemos y lo ayudemos, pero hay otras personas que ya tienen suficiente, y están buscando lugares en la cual pueden donar dinero y que va a ser utilizado en una manera súper importante para nuestra comunidad. I was commenting how many times, people think that we just want to take, and we want to take, but no, we are also a very giving community. And we do, we volunteer our services, we give when we have. Not everybody, is poor. Now our community has moved in the ranks, and some of us, do have monies that we are able to provide for organizations that are able to help our community and utilize it in a very productive manner. Yeah. ¿Verdad que sí? So, what would you say? So, aside from the homelessness, where else would you like to concentrate your efforts in? Yeah, I think, a very important thing for us to look at is really inequity, right? Whether that's pay inequity in our communities, racial inequity in our communities, we need to truly understand the needs of communities that are living with great inequity.
Sí, tenemos que entender las comunidades que en realidad están viviendo con grandes inequidades, ¿ok? Que no proveen equidad, equity, como se dice en inglés, y hay gente que no la tienen. No tienen esos servicios, así sea a través de servicios o así sea a través de alguna área que ha sufrido bastante. Esta organización ayuda bastante en términos de la inequidad que existe. Y es bueno tener personas como Eric con nosotros, que obviamente él decidió dejar California para aventurar para acá, para Connecticut, porque él quiere poner su grano de arena en ese lugar y él quiere poder envolver a nuestra comunidad más de lo que está envuelta. It's commenting how you are definitely interested in getting our communities involved more and more so that we can then help our own also. Because, eso es muy, pero muy, muy importante. Aquí estaba hablando, so when you talk about, you talked about family financial security. Can you, and access to health and just the basic needs, what do you think about those things? Well, it's there's an old adage saying of being healthy, wealthy, and wise. And if you have those three things, you're going to be doing really well. And that's our vision for everyone, to be secure and healthy and financially secure and have a good education to, increase your quality of life and the lives of your family. Okay. Él dice que hay un dicho que dice healthy, wealthy and wise, que es saludable financieramente y sabio, ¿ok? Y si tiene esas cosas, pues que eso ayuda mucho, ¿ok? La importancia de uno estar saludable en términos de salud, la importancia de uno tener educación y la importancia de uno financieramente, ¿ok? Tener lo que necesita. So, esa es la visión de The United Way. Ellos quieren ayudar a uno a estar saludable en todas las esferas necesarias para que nosotros nos ayudemos a nosotros mismos y a la misma vez podemos ayudar a otras personas, ¿verdad? So, lo importante es acceso a la salud, promoviendo el acceso a la comunidad de bienestar y atención médica de calidad para niños y familias. So, en realidad, a esta organización le interesa que se pueda promover el acceso a oportunidades para que entonces la comunidad, los niños y las familias estén seguros. Como él mencionó, la seguridad financiera para la familia es muy importante. So, can you give me an example of how you would provide financial security to the families? Yeah, there's different programs, right? But, one way is, financial literacy, right? Teaching people how to, save and understanding, implications of different financial decisions. But also, we're very involved with the earned income tax credit. Okay. Which is okay. Ok, él dice que hay varias maneras en la cual una familia puede estar financieramente segura, ¿ok? Ellos quieren ayudar en términos de que cuando uno no está seguro financieramente, es
difícil uno poder lograr. Pues entonces ellos tienen cursos, ¿ok? Que ellos proveen para que uno sepa sobre las finanzas. Y es muy importante uno tomar diferentes cursos en cómo es que nuestro dinero trabaja, ¿ok? Y cómo es que uno debe de ahorrar y cómo invertir, ¿ok? Y eso es muy importante. So you were talking about the way decisions are very important. The financial decisions that we make are very important. And then the other part that you were going to say? Oh, we help with doing tax preparation. Okay. So and receiving credits, Okay. tax credits for families. Okay. So ellos también, and this is free, ¿verdad que sí? The service is provided free. Ellos proveen gratismente, ¿ok? Le llenan las solicitudes de impuestos y también le ayudan a conseguir el crédito de impuesto, el tax credit, ¿ok? Para la familia, le ayudan a conseguir eso. Yeah. Okay. So esas son las necesidades básicas, y yo estoy seguro que tiene muchos ejemplos de familias que testimonios que familias tienen. Change doesn't just happen. So we have you were saying that can you give us some testimony of some of the individuals that have been able to access your program and have been very successful through it? Yeah. You know, it is my first day, but I can speak to families that have received, you know, assistance in the past, and it's life-changing. You know, if you have funds to, you know, be able to provide for your family, it can be the difference between, you know, being housed or unhoused. Okay. Él está diciendo que es increíble cuando uno puede cambios, cuando uno tiene fondos para proveer para la familia en términos de tener un techo sobre su cabeza y no tener que preocuparse de eso, eso en sí es un cambio bastante importante. Okay? So then we have the educational part of it. Tell us how the educational part of it can help the families. Yeah, the education programs that we focus on are really about childhood success, right? And early childhood success. So if we invest while they're young, it can hopefully help them into the future with their education and, you know, academic success. Bueno, en términos de si uno invierte mientras tan jovencito, eso va a ayudar bastante para que uno tenga éxito en términos de educación. ¿Ok? So, en realidad, aquí se está hablando de todas las diferentes áreas que afectan nuestras vidas. ¿Ok? Todas las áreas que afectan nuestras vidas. Aquí hay una agencia que puede ayudar canalizar esas diferentes áreas y tenemos muchos, como él dijo, muchos voluntarios. El problema era que por esta pandemia obviamente no se pudo poner en contacto completamente con esta red de United Way, pero yo le estoy diciendo a las personas que están allá afuera que se recuerden de esta agencia, United Way, porque y es interesante, el nombre de la organización que se llama United Way, que es una manera de estar unidos, y eso entonces ayuda van a haber varias organizaciones en la cual podemos ayudar para que así la agencia pueda ayudar a las personas
utilizar los diferentes servicios que ellos tienen y así no tener poder estar con alguien, ¿ok? Poder tener un base de apoyo en la agencia. So I want to wish you lots of luck, and thank you so much for this time. And is there anything that you would like to leave with us? No, I'm very honored to be here, and I'm really, really glad we had this time today. So thank you so much, and I wish you the best in Connecticut, and Connecticut will be good for you. The land of steady habits. Thank you so much. Bueno, ustedes han estado escuchando al director de United Way y le queremos dar las gracias a él por tomar el primer día en la cual él vino a esta organización y gastarla con nosotros, ¿ok? Y le deseamos a él mucho éxito en todo lo que él haga y también queremos pedir que vuelva nuevamente otra vez. We would like to invite you again when you really have wet your feet big time in Connecticut. Thank you so much. Gracias. Anytime. Thank you. Gracias. WNHH 103.5. La voz hispana de Connecticut. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos lanza una nueva iniciativa para reducir nuevas infecciones